Bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 11 versículo 14. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para que hagamos lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María tu Madre podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica tu palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo ay ha pasado, y aquí que llega el tercer ay. El séptimo ángel tocó la trompeta, y oyéronse en el cielo grandes voces, que decían: Ya llegó el reino de nuestro Dios, y de su Cristo sobre el mundo, y remará por los siglos de los siglos. El segundo ay termina con la conversión de aquellos que habían sido librados del castigo, aunque propiamente sería mejor decir que el segundo ay es aquel que ha sido descrito: las tres calamidades que salían de la boca de los caballos, fuego, humo y azufre. Cifras en Apocalipsis capítulo 9 versículo del 13 al 19. San Juan anuncia a continuación que el tercer ay está a punto de llegar. Este corresponde a la séptima trompeta y tendrá su realización en la caída de Babilonia, narrada en el capítulo 17. Como la apertura del séptimo sello había sido la señal de la ejecución de los decretos divinos, así también el toque de la séptima trompeta traerá consigo la consumación. Esta se llevará a cabo durante el toque de la séptima trompeta y comprenderá todo el periodo final, que será bastante largo. Durante este periodo se realizará el misterio de Dios y se manifestará sobre su efectiva soberanía. San Juan, al percibir el sonido de la séptima trompeta, oyó decir en el cielo que todo había terminado. El vidente de Patmos, cuando habla del hecho cuya realización no ha tenido lugar en su tiempo, sino que se realizará en el futuro, no lo suele contemplar con sus ojos. Los conoce únicamente por haberlo oído. Los versículos 14 y 19 son considerados por la mayoría de los autores como un intermedio y una anticipación de la descripción de la consumación anunciada por la séptima trompeta. Al llegar la vez del séptimo ángel, este toca la trompeta y se oye en el cielo grandes voces. Estas grandes voces contrastan con el silencio impresionante que había seguido de la apertura del séptimo sello. Estas voces tal vez sean las de los cuatro vivientes que sostenían el trono de Dios, ya que se hace mención de los 24 ancianos que suele aparecer en unción con ellos. Esto se comprende todavía mejor si tenemos en cuenta que, a pesar del carácter flotante de las visiones, el fondo de la escena es siempre el mismo desde el capítulo 4. Las grandes voces que se oyeron en el cielo decían: Ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo, y reinará por los siglos de los siglos. Esta expresión no significa que el reino de Dios y de Jesucristo vaya a empezar, sino que ya consiguió su fin y ha logrado establecerse ya para siempre. El futuro reinará no puede significar aquí otra cosa que la continuación eterna de un reino ya inaugurado, en toda su perfección y esplendor. Cristo había inaugurado este reino con su venida al mundo, y ahora, aunque incipiente, se consolidará firmemente con el triunfo sobre los poderes de este mundo, representados por la Roma pagana y perseguidora. En adelante nadie podrá detener su expansión arrolladora, y Dios reinará en su iglesia por siempre y jamás. Los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Darnoste gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, porque has cobrado tu gran poder y entrado en posesión de tu reino. El anuncio del reino del Señor y de su Cristo, que aquí llevan a cabo las voces de los cuatro vivientes, nos introduce en el corazón de la segunda parte del Apocalipsis. Al llegar este momento del anuncio tan deseado en los cielos y en la tierra, los 24 ancianos se postran, como una entronización del Cordero, y adoran al Señor Todopoderoso, dándole gracias por haber recobrado su poder y entrando en posesión de su reino. Por decreto natural, todo el universo y cuanto habitan en él, sin excluir los hombres, está bajo el poder soberano de Dios.
Por algún tiempo Dios había permitido la rebeldía de los hombres, los cuales, en vez de reconocer a Dios como su Señor y Hacedor, rendían culto a las obras mismas de Dios, trasladando a ellas los atributos divinos. Los ancianos dan por terminado todo esto. Dios ha recobrado su gran poder y ha entrado en posesión del reino que le tenía usurpado. Esta es la causa de que los 24 ancianos entonen un himno de alabanza en el que cantan la intervención de Dios en el mundo con el fin de hacer triunfar definitivamente a su iglesia. Dan gracias a Dios por esta suprema manifestación de su amor, de su gloria y también de su justicia. En la fórmula en el que es Él y en el que Él era, se omite la frase complementaria que dice el que vendrá, porque el reino de Dios ya está presente, o porque para el autor sagrado es tan cierto su establecimiento que lo da por realizado. Es lo que anunciaba el ángel en el capítulo 10, versículo 7, acerca de la consumación del misterio de Dios. Se considera como realizado todo el contenido del libro de los 7 sellos. Cifras en Apocalipsis capítulo 5. El himno de los 24 ancianos no solo canta el poder y la gloria de Dios, sino también su justicia manifestada en contra de las naciones paganas. En el Salmo 2, el mundo rebelde se levanta contra Yahvé y contra su Cristo, pero Yahvé se ríe de estas bravatas de los pobres mortales, y usando su autoridad soberana, entroniza a su Hijo de Sión. La fortaleza, el monte Sión, centro espiritual de la Madre de todos los pueblos. Cifras en Salmos, capítulo 87, versículo del 2 al 3. Dándole por heredad los confines todos de la tierra. Dios Todopoderoso es, el que era y el que ha de venir. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu ira, y el tiempo en el que serán juzgados los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruirían la tierra. El Apocalipsis también nos recuerda que las naciones se habían enfurecido contra la soberanía del Señor, pero inmediatamente añade que llegó el tiempo de la ira justiciera de Dios contra ellas, y el momento de que les devolviera lo merecido por las persecuciones desencadenadas contra la iglesia y sus miembros. Por otra parte, es ya también hora de que sean juzgados los muertos, de que se dé la recompensa merecida a los profetas o predicadores del Evangelio, que tanto han trabajado por la causa de Dios, de que se premie a los santos que han muerto por Cristo y a los que les temen al Señor, sean pequeños o grandes. Los que temen al Señor son los que hacen reverencia a su nombre y observan sus mandamientos. De esta manera Dios cumplirá la justicia que le pedían las almas de los mártires. Cifras en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y deshará a los que destruían la tierra santa, es decir, su iglesia. El autor sagrado parece aludir aquí a una lucha entablada entre la iglesia y los enemigos de ella. Y en efecto, en el capítulo 17 y 18, San Juan describiría el castigo de la gran prostituta, que corrompía a la tierra. Después hablará del exterminio de los gentiles, cifras en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 7 al 10, y de su juicio en el Apocalipsis capítulo 20, versículo del 13 al 15. Todos estos sucesos son preanunciados en el versículo 18. Los vencedores en esta lucha están divididos en 3 categorías: los profetas, que tuvieron gran importancia en la iglesia primitiva; los santos, es decir, aquellos que sufrieron por el nombre de Dios, cifras en Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, capítulo 16, versículo 6 y capítulo 18, versículo 24, y todos los que temen a su nombre. San Juan no alude en este pasaje al juicio final. Es muy posible que, siguiendo el ejemplo de los profetas, anuncie el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, con un juicio previo contra aquellos que antes le hacían la guerra. Cifras en Isaías capítulo 14 y en Zacarías capítulo 14. En este juicio recibirán su premio todos aquellos que en tiempos pasados fueron fieles a Dios, defendieron su causa, aun a costa de su sangre. La muerte de Cristo les abrió las puertas de la gloria, con la implantación del reino de Dios en la tierra,
y con la perspectiva del triunfo de la iglesia que termina con la selección profética del Apocalipsis. Los cristianos perseguidos han de regocijarse porque la victoria ya está al alcance de la mano. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y dejóse ver el arca del testamento en su templo, y hubo relámpagos, voces y rayos, y un temblor y granizo fuerte. La esperanza del triunfo de los fieles es corroborada con la apertura del templo de Dios, que está en el cielo, dejándose así ver el arca de la alianza. En adelante Dios no estará separado de su pueblo como sucedía en el Antiguo Testamento. Todos serán admitidos al Santo de los Santos del santuario celeste. De este modo se inaugurará la vida plena en intimidad con los elegidos de Dios en el cielo. Esta es la nueva fase del triunfo inaugurada, como la apertura del templo de Dios. Ese santuario del cielo ya no es Jerusalén. El vidente de Patmos contempla en el cielo su templo semejante al que él había visto en Jerusalén, con su respectiva arca de la alianza. El arca de la alianza había sido el símbolo por excelencia de la presencia de Dios en medio de su pueblo y de la alianza entre Yahvé e Israel. También en el Apocalipsis, el arca será el símbolo de la nueva alianza entre Dios y el nuevo Israel, porque el arca es la imagen del verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Cifras en Juan capítulo 1 versículo 14. Según la tradición judía, el arca de la alianza volvería a aparecer cuando se restablece el reino de Dios. El arca de la nueva alianza será prenda de una más estrecha vinculación entre los fieles con Dios y de protección divina sobre su iglesia. Los relámpagos, rayos, temblores, granizos y voces son como las salvas con las que la naturaleza saluda a su Señor al aparecer sobre la tierra para castigar a los enemigos de su iglesia. Los signos que acompañan su aparición son semejantes a los que acompañaron la alianza de Sinaí. Las perturbaciones atmosféricas suelen acompañar en los momentos solemnes de alguna intervención de Dios en la historia, como si la tierra se hiciese eco de ellas. El septenario de las trompetas termina con el septenario de los sellos, cifras en Apocalipsis capítulo 8 versículo 5. ¿Y cómo sucederá con el septenario de las copas? Cifras en Apocalipsis capítulo 16 versículo 18. Con un terrible fragor de relámpagos, rayos, voces, granizos y temblores. El versículo 19 forma como una transición entre la primera selección profética del Apocalipsis y la segunda, y trata de explicar de qué manera se cumplió lo que se anuncia como la consumación del misterio de Dios y la llegada de su reino. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanlo con sus amigos para que sigamos creciendo y nos vemos en el próximo video.